A ver, imaginemos la siguiente escena. Una que, bueno, seguro que resulta muy familiar para quienes nos escuchan. Sí, a ver qué escena es. Pues alguien en la mesa de un restaurante sacando el móvil para escanear el código de barras de un puñado de almendras, o buscando desesperadamente en una aplicación cuántos macronutrientes tiene un trozo de salmón. Madre mía, sí. Es el pan de cada día, ¿no? Totalmente. O sea, normalmente cuando hablamos de nutrición, de dietas o de longevidad hoy en día, parece que hay una expectativa de complejidad extrema. Es como si necesitáramos una hoja de cálculo gigante solo para poder sentarnos a comer. Claro. Aplicaciones que miden cada caloría, dietas que cambian cada mes. Exacto. Modas que de repente demonizan grupos enteros de alimentos. Todo se ha convertido en, no sé, cálculo, precisión matemática y un nivel de estrés que es agotador. Y esa es precisamente la gran paradoja de nuestra época. O sea, buscamos una fórmula mágica para la salud y por algún motivo hemos decidido que esa fórmula tiene que ser tremendamente compleja. Sí, como si lo simple no funcionara, ¿verdad? Eso es, queremos que la ciencia nos dé una regla rígida, que nos diga qué es bueno y qué es malo en términos absolutos. Pero, claro, toda esa hipervigilancia genera una relación súper tensa y artificial con algo que en el fondo es tan básico y biológico como alimentarnos. Ya. Pero luego viajamos, metafóricamente hablando, claro, a Okinawa en Japón. Ah, Okinawa, palabras mayores. Y de repente toda esa inmensa maquinaria de la dieta moderna desaparece por completo. En las fuentes que estamos analizando a fondo hoy, nos encontramos con una costumbre casi invisible. Es ancestral, sencillísima. Y lo más importante, o sea, no necesita aplicaciones ni suscripciones de pago. Ni básculas en la cocina. Ni básculas. Se llama Hara Hachibu y significa, literalmente, come hasta estar al 80% lleno. Y aquí me parece crucial establecer desde ya mismo que no estamos hablando de una dieta comercial. Claro, no es la operación bikini. Para nada. Las fuentes lo subrayan muchísimo. Esto no es un régimen para perder peso en verano ni un reto de redes sociales. Estamos ante una filosofía de vida integral. Vale. El valor real del Hara Hachibu es que nos obliga a hacer un cambio de paradigma brutal, un cambio sobre nuestra relación con la comida. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión en esta exploración de hoy es entender cómo una frase tan simple, de solo 3 palabras, no solo es uno de los mayores secretos de la longevidad del planeta, sino una herramienta radical contra la sociedad del exceso en la que vivimos. Es que, para entender la magnitud de esto, hay que mirar el objetivo principal del acto de comer. A ver, en el mundo moderno, por la sobreabundancia que tenemos, solemos caer en el hábito de vivir para comer. Sí, la comida como premio, ¿no? Exacto. Es entretenimiento, consuelo o un evento social desmesurado. Esta filosofía de Okinawa, a través de la moderación pura, nos devuelve a la biología original. O sea, comer para vivir. A ver, antes de meternos en la filosofía pura y dura, necesitamos entender la mecánica física, porque asumo que ese 80% no es un número elegido al azar por, no sé, alguien a quien no le gustaba cocinar. No, tiene todo el sentido del mundo. Claro, todo esto tiene su origen en Okinawa, que, para dar un poco de contexto a la audiencia, está catalogada como una de las famosas zonas azules del planeta. Es decir, lugares con una concentración altísima de personas excepcionalmente longevas, gente que supera los 100 años como si nada. Y lo que destacan los investigadores que estudian estas regiones no es solo que vivan muchos años, es cómo los viven. Con calidad de vida, imagino. Brutal. Los beneficios médicos en Okinawa son fascinantes. Tienen un índice de obesidad que es de risa comparado con Occidente. Ya, me lo puedo imaginar. Tasas bajísimas de enfermedades cardiovasculares, de ciertos tipos de cáncer. Su esperanza de vida activa es asombrosa. Y encima mantienen una salud mental y cognitiva envidiable a edades muy avanzadas. ¡Qué barbaridad! Y el denominador común, el hábito diario más extendido entre ellos, es este concepto del Hara Hachibu. De hecho, los textos mencionan que muchas en Okinawa repiten la frase en voz alta antes de comer, como un mantra. Sí, es como una pequeña alarma mental antes de coger los palillos. Exacto. Y la razón biológica detrás de esto, el por qué funciona, me parece fascinante. O sea, resulta que el estómago tarda unos 20 minutos en enviar la señal química al cerebro de que ya está lleno. Y ese desfase temporal es el gran problema moderno. A ver, el sistema digestivo humano no tiene una conexión de fibra óptica con el cerebro. ¿Sabes? Ya, no es instantáneo.
Claro, no lo es. Requiere tiempo para que hormonas como la leptina viajen por la sangre, lleguen al cerebro y digan, oye, ya tenemos nutrientes suficientes. Es es como ir a una gasolinera a llenar el coche, pero el indicador del depósito tiene un retraso de 20 minutos. Esa analogía es buenísima. Es que imagínate, metes la manguera, echas gasolina, miras la aguja y sigue marcando la mitad. Así que sigues apretando. Si continúas hasta que el panel por fin marque lleno, cuando ese sensor reaccione, el depósito llevará 20 minutos desbordándose. Totalmente. Se te derrama la gasolina por toda la carrocería, pues nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo si no le damos ese margen de tiempo. Es que esa imagen visualiza perfectamente la mecánica del exceso. Y lo curioso es cómo la ciencia médica y esta tradición oriental abordan esto desde ángulos tan distintos. ¿Así? ¿Cómo lo hace la ciencia? Pues en los laboratorios occidentales se estudia bajo el nombre de restricción calórica moderada. Miden variables y ven que, oye, si reduces un 20% las calorías, baja la inflamación celular, mejora la función de las mitocondrias y retrasas el envejecimiento. Ya, pero eso suena a protocolo médico frío, ¿no? Como algo que te manda el doctor con una receta. Exacto, se convierte en una intervención terapéutica. Pero en Okinawa no necesitan saber qué es una mitocondria. Claro, ni medir marcadores en sangre. Para nada. No es una estrategia científica ni un castigo. Han adaptado su cultura, sus costumbres diarias en la mesa, para compensar ese retraso de 20 minutos de forma natural. Vale, entiendo la biología, pero a ver, seamos sinceros. Pongámonos en la piel de la gente que nos escucha. Si tengo delante, no sé, una pizza increíble y mi estómago todavía siente un hueco físico, parar requiere una fuerza de voluntad hercúlea, ¿no? Sí, cuesta muchísimo. Si nuestra biología nos pide a gritos que esperemos, ¿por qué resulta tan dolorosamente difícil detenerse en ese 80%? Pues porque el Hara Chibu choca de frente con nuestro entorno, lo que los textos llaman la sociedad del exceso. Ah, claro, todo a lo grande. Es devastador para nuestros instintos. Vivimos rodeados de porciones gigantes en los restaurantes para que sientas que te dan más por tu dinero. Y luego están los ultraprocesados, que están diseñados químicamente para saltarse nuestra saciedad natural. Te comes una bolsa entera de patatas y ni te enteras. Tal cual. Y súmale a eso el comportamiento psicológico, comer por emociones. Usamos la comida como un parche, ¿verdad? La usamos para gestionar la ansiedad del trabajo o simplemente por puro aburrimiento frente al ordenador. Ingerimos cantidades masivas sin tener ni una pizca de hambre física real. Y luego está la distracción, que es un problema monumental. Hoy en día nadie come simplemente comiendo. O sea, comemos tecleando, viendo una serie o, lo peor, haciendo scroll infinito en el móvil. Y esa falta de atención lo anula todo. Claro. Si tu cerebro procesa un email urgente, jamás va a escuchar a tu estómago susurrar, oye, que ya tenemos suficiente energía. Es que la atención es un recurso limitado. Si la gastas en la pantalla, desconectas lo que llamamos la interocepción. La interocepción. Sí, la capacidad de sentir las señales internas de tu cuerpo. Y ojo, ignorar esa señal de saciedad tiene una penalización energética casi inmediata, ¿eh? ¿Te refieres a sentirse pesado? Me refiero a que si llenas el estómago al 100% o al 110%, obligas al cuerpo a desviar muchísima sangre hacia el sistema digestivo para procesar esa montaña de comida. O sea, le robas energía al cerebro para dársela al estómago. El clásico coma alimenticio de las 4 de la tarde. Exactamente. El sistema digestivo secuestra los recursos. Por eso aparece esa somnolencia, esa niebla mental. En cambio, si te quedas en ese 80%, el cuerpo digiere sin un esfuerzo titánico. Y la mente se queda clara. Eso es. La sangre sigue fluyendo al cerebro y tu energía es estable. Por eso en Oriente priorizan comidas ligeras, no por estética, sino para mantener la agudeza mental. Bueno, aquí la cosa se pone súper interesante. La teoría médica es fantástica, ¿vale? Pero llevémoslo a la práctica. ¿Cómo narices calculamos ese 80%? Ya, parece muy subjetivo. Es que lo es. Y si intento engañar al cerebro sirviéndome en un plato pequeño, que es una de las tácticas que mencionan las fuentes, pues me surge una duda. Yo sé perfectamente que hay más comida en la cocina, que me impide levantarme a por más. Esa es la trampa psicológica clásica, y las fuentes dan una respuesta muy estructurada. A ver, el Hara Hachibu no es medir los centímetros cúbicos de tu estómago, es un ejercicio de autoconciencia. Vale,
¿Y cómo evitas ir a por el segundo plato? La táctica principal es alargar el tiempo. Tienes que comer despacio, masticando bien, para darle tiempo a esos 20 minutos de retraso biológico. Ah, claro. Si tardo media hora en comerme el plato pequeño, cuando lo termine, la hormona de la saciedad ya habrá llegado al cerebro. Exacto. ¿Y ya no querrás más? Esa es la clave fisiológica. Pero luego hay una barrera cultural que tenemos que desaprender. El famoso mandato de hay que limpiar el plato. Uf, lo de dejar el plato limpio lo tenemos grabado a fuego. Nos han condicionado a ver dejar comida como un fracaso moral o un desperdicio, a menudo por las épocas de escasez de los abuelos. Claro, la posguerra y todo eso. Efectivamente. Pero el Hara Hachibu consiste en tener la voluntad de soltar los cubiertos justo cuando desaparece la sensación de hambre, mucho antes de sentir esa pesadez física. Ya, pero para que parar en ese punto no se sienta como una tortura, las fuentes explican algo vital. Y es que en Japón esto no es un truco aislado para no engordar. Es parte de una filosofía cultural mucho más amplia. Sí, una red que celebra el equilibrio y rechaza los extremos por completo. Para ellos los extremos son malos. No. Comer mucho da pesadez, comer poco da debilidad. Exacto. El Hara Hachibu busca el punto intermedio y se apoya en conceptos estéticos como el wabi-sabi. Me encanta el wabi-sabi. Esa apreciación de la belleza en la imperfección y en lo que está incompleto. Eso es. Fíjate cómo choca con nosotros. En Occidente, un plato a medio terminar nos parece incompleto, nos genera ansiedad. Queremos rematarlo. Sí, pero bajo la lente del wabi-sabi, ese 80%, ese estado de estar incompleto, es donde reside el equilibrio perfecto. Qué bonito eso. Y luego está relacionado también con el kaizen, ¿verdad? Sí, la mejora continua. Ajustes minúsculos. No pasas de atracones a un ayuno severo. Vas ajustando porciones poco a poco. Como el trabajo de un artesano. Justo. Eso conecta con el shokunin. La dedicación absoluta al detalle. Comer deja de ser un trámite rápido y se vuelve un proceso de nutrirse. Lo cual te lleva a encontrar la calma en el momento, que las fuentes llaman seiyaku, si no me equivoco. Lo has pronunciado perfecto. El seiyaku, la calma interior. Al leer esto, me venía a la cabeza la imagen de alguien afinando una guitarra, ¿sabes? Nosotros en Occidente vemos la disciplina de la dieta como un castigo, apretando los dientes. Sí, puro sufrimiento. Pero en Japón lo ven como afinar esa cuerda. Si la tensas demasiado con dietas extremas, la cuerda se rompe y te rindes. Si la dejas muy suelta y comes sin límite, no suena bien, pierdes la salud. El Hara Hachibu es buscar esa tensión perfecta. Es una metáfora preciosa, porque refleja muy bien lo que los textos llaman disciplina tranquila. Disciplina tranquila, me gusta el término. A diferencia de nuestra fuerza de voluntad, que se basa en pelear contra uno mismo, allí usan la resistencia pasiva. Hablan del gaman. Gaman. ¿Eso qué es exactamente? Es la capacidad de soportar la incomodidad inicial sin quejarse, manteniendo el foco a largo plazo. O sea, aceptar que tienes un poco de ganas de seguir comiendo pero dejarlo estar. Exacto, observarlo sin actuar. Y para eso usan el fudoshin, un corazón estable. Te da la estabilidad para ver ese impulso de repetir postre y simplemente no obedecerlo. Y al dominar eso, llegas al mushin. Una mente clara y sin interferencias, lejísimos de la niebla mental de una comilona. Hay otro concepto más en los textos, súper importante para sentarse a la mesa, que es el ichigo ichie. ¡Ay, sí! Ichigo ichie. Me fascinó. Traducido viene a ser una vez un encuentro. La idea de que cada momento es irrepetible. Si lo aplicamos a comer, te obliga a frenar, a entender que esa comida exacta en ese lugar, con ese sabor, no volverá a ocurrir en la historia. Y fíjate, esa es la mejor herramienta contra la distracción. Claro, te ancla al presente. Si asumes que el momento es único, no vas a desperdiciarlo mirando un vídeo de gatitos en el móvil mientras masticas sin pensar. Totalmente. La comida deja de ser gasolina para llenar un hueco, y es un acto de respeto hacia ti mismo. Un respeto profundo hacia tu cuerpo. Y bueno, llegados a este punto, si esta disciplina del 80% funciona tan bien para el estómago y la longevidad, me hace pensar en un escenario mucho mayor. ¿Qué pasa si exportamos esta filosofía a otras áreas de la vida? Es que las fuentes sugieren precisamente eso, que el Hara Hachibu trasciende la cocina. Se convierte en una plantilla, ¿no? Un modelo de autocontrol. Porque creo que la maestría real aquí no es solo comer menos, sino aprender a usar una palabra que hemos olvidado por completo. Suficiente. Exacto. Suficiente. Imagínate aplicar el Hara Hachibu al trabajo.
tener la conciencia de cerrar el portátil cuando tu energía está al 80%. En lugar de empujar hasta el 100% y acabar con un burnout de manual. Eso es. En vez de arrastrarte al sofá completamente agotado e incapaz de rendir al día siguiente, parar antes de vaciar el depósito. Es un ejemplo buenísimo de preservación de recursos. Y los textos dicen que lo apliques a tus finanzas y a tu tiempo. ¿A las compras también? Claro. Aplica el 80% a los impulsos consumistas. Compra solo el 80% de lo que crees que necesitas hoy para ser feliz. O a tu agenda. Deja siempre un 20% de tu día libre, en blanco. No programes cada minuto desde que te levantas. Es que, pensándolo bien, ese 20% de margen en tu agenda o en tu cartera es pura resiliencia. ¿Es espacio para respirar? Es donde puedes absorber un imprevisto sin entrar en pánico. Es libertad pura. Y viendo cómo está la sociedad, con esos niveles de ansiedad que manejamos, el Hara Hachibun no es solo un truco de una isla de Japón. Es el antídoto. Es un antídoto integral contra el agotamiento crónico. Previene el empacho. Y ya no hablo de un empacho de calorías. Hablamos de un empacho de estrés. De estrés, de obligaciones, de consumismo desmedido. Es que a veces da la sensación de que vivimos empachados de todo. Demasiadas cosas, demasiadas tareas, demasiados estímulos. Y por eso la lección de Okinawa es una revelación. En un mundo que nos grita que más es siempre mejor, que el éxito es tener más, hacer más horas, comer más. Ellos nos demuestran lo contrario. Con datos médicos incuestionables. Nos demuestran que menos es más, que moderarse es vivir con equilibrio y, sobre todo, pensar con claridad. Y esto me lleva a lanzar una última reflexión, para ir cerrando. Las fuentes nos dicen que comemos en exceso por un fallo biológico. El estómago tarda 20 minutos en avisar al cerebro. Ese famoso retraso en la señal. Pues, si tomamos esa idea del suficiente y la llevamos a la tecnología, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tarda nuestro cerebro en avisarnos de que está saturado de información? Buena pregunta. O sea, cuando estás haciendo scroll infinito, consumiendo noticias y vídeos sin parar, la biología seguro que sufre el mismo retraso. El cerebro no te avisa al instante de que está lleno. Te avisa mucho más tarde. Te avisa cuando ya te duele la cabeza, estás irascible o sientes una apatía abrumadora. El mismo mecanismo, pero cognitivo. Sobrecarga por retraso de señal. ¡Qué gran paralelismo! Así que la pregunta provocadora que dejo en el aire para quienes nos escuchan es, ¿qué pasaría si aplicáramos el Hara Hachibu a nuestra dieta de información desde hoy mismo? ¿Qué pasaría si lográramos el entrenar esa conciencia para identificar nuestro 80% mental y cerrar la pantalla justo antes de desbordarnos? Quizá dejar ese 20% del cerebro vacío sea la clave de la salud mental. El verdadero secreto de la claridad en nuestro siglo. Bueno, gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.